El Boeing 787-10, la hazaña de ingeniería que casi nadie nota. Cuando observas un Boeing 787-10 en la pista, parece que ya lo has visto antes. Un fuselaje elegante, unas alas estilizadas y los característicos motores del Dreamliner. A simple vista, parece únicamente una versión más larga de un avión que lleva años surcando los cielos. Pero esa impresión es engañosa. Detrás de esa silueta familiar se esconde una de las mayores hazañas de ingeniería de la aviación moderna. Un avión que llevó al límite los materiales, la aerodinámica, la manufactura y la propia física. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los pasajeros nunca lo notará. Mientras disfrutan de un vuelo silencioso y cómodo, miles de innovaciones invisibles trabajan constantemente a su alrededor. Esta es la historia del Boeing 787-10, el Dreamliner más grande jamás construido, y la razón por la que este avión representa mucho más que unos cuantos metros extra de fuselaje. Para entender por qué el 787-10 es tan especial, primero debemos regresar al inicio de una apuesta que parecía una locura. A comienzos de los años 2000, Boeing tomó una decisión que cambiaría para siempre la industria aeronáutica. La compañía invirtió cerca de $30.000 millones en un proyecto revolucionario. No buscaban fabricar un avión mejor, buscaban reinventar completamente lo que un avión comercial podía ser. El resultado fue el programa Dreamliner, un proyecto tan ambicioso que muchos expertos dudaban que pudiera funcionar. La clave de aquella revolución estaba en un material que hasta entonces jamás había sido utilizado a semejante escala en un avión de pasajeros: la fibra de carbono. Mientras la mayoría de aeronaves seguían dependiendo del aluminio, Boeing apostó por construir gran parte de su estructura utilizando materiales compuestos. Una decisión arriesgada, pero también visionaria. Más del 50% de la estructura del 787 está fabricada con composites de fibra de carbono reforzada. Materiales increíblemente resistentes, mucho más ligeros que el metal y capaces de soportar enormes cargas sin deformarse permanentemente. Aquella decisión cambió las reglas del juego. Menos peso significaba menos combustible. Menos combustible significaba menores costos. Y menores costos significaban vuelos más eficientes para las aerolíneas. Pero la verdadera revolución apenas comenzaba. Porque utilizar fibra de carbono no solo permitía ahorrar peso, también permitía diseñar formas que antes resultaban prácticamente imposibles. Mientras otros aviones están compuestos por miles de paneles metálicos unidos mediante remaches, grandes secciones del Dreamliner son construidas como piezas únicas. Gigantescos cilindros de carbono fabricados con una precisión extraordinaria. Menos uniones, menos puntos débiles, menos resistencia al aire y más eficiencia. Sin embargo, cada ventaja traía consigo nuevos desafíos. Boeing tuvo que desarrollar nuevas técnicas de fabricación, nuevos procesos industriales y enormes hornos capaces de curar secciones enteras del fuselaje. En muchos sentidos, Boeing no solo tuvo que diseñar un avión, tuvo que inventar una nueva forma de construirlo, y todo ese conocimiento terminaría alcanzando su máxima expresión en el 787-10, porque el miembro más grande de la familia Dreamliner exigía llevar cada una de estas tecnologías aún más lejos. Una fábrica repartida por todo el planeta. Para entender la magnitud de lo que Boeing construyó, hay que hablar primero de algo que rara vez se menciona en los reportajes sobre aviación: la cadena de suministro. Porque el Dreamliner no nace en una sola fábrica. Nacen decenas de ellas, repartidas por todo el mundo, y ese hecho por sí solo ya representa una revolución logística sin precedentes. Las alas se fabrican en Japón, en las instalaciones de Mitsubishi Heavy Industries. El fuselaje central se construye en Italia, en las plantas de Leonardo. Las secciones delantera y trasera del fuselaje se producen en distintas plantas de Estados Unidos. El estabilizador horizontal llega también desde Italia. Componentes eléctricos, sistemas de aviónica y estructuras secundarias provienen de proveedores en Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Suecia. Todas estas piezas gigantescas, curadas y ensambladas de forma independiente en distintos continentes, tienen que encajar entre sí con una precisión milimétrica cuando finalmente se reúnen. Y aquí surge un problema logístico casi tan complejo como el propio diseño del avión. ¿Cómo se transportan secciones de fuselaje de más de 12 metros de diámetro a través de océanos enteros? La respuesta de Boeing fue tan audaz como el propio avión.
La compañía modificó varios Boeing 747 para convertirlos en un avión de carga especializado llamado Dreamlifter, un gigante de fuselaje ensanchado, capaz de transportar en su interior secciones completas del Dreamliner. Ver despegar un Dreamlifter, con su joroba descomunal y sus proporciones casi caricaturescas, es presenciar una de las imágenes más insólitas de la aviación moderna. Y, sin embargo, sin esos vuelos de carga transoceánicos, el ensamblaje final del 787 en Norteamérica sería sencillamente imposible. Este modelo de manufactura global no fue solo una solución de ingeniería, fue también una apuesta industrial. Al repartir la producción entre distintos países, Boeing compartía riesgos financieros con sus socios internacionales y, al mismo tiempo, abría el acceso a mercados clave para la venta futura del avión. Pero esa complejidad también trajo consigo enormes desafíos de coordinación, retrasos en la certificación y dolores de cabeza que, como veremos más adelante, estuvieron a punto de descarrilar todo el programa. El 787-10, el gigante de la familia. El programa Dreamliner nació con 3 variantes en mente: el 787-8, el modelo original y más pequeño; el 787-9, una versión estirada con mayor capacidad y alcance; y, finalmente, el 787-10, el miembro más grande y más reciente de la familia, presentado formalmente en 2013 y puesto en servicio comercial en 2018 con Singapore Airlines. A simple vista, la diferencia entre estas 3 versiones parece simple. El 787-10 es, sencillamente, más largo, y, en efecto, con sus poco más de 68 metros de longitud, es aproximadamente 5 metros más largos que el 787-9 y casi 18 metros más largos que el 787-8 original. Esa longitud adicional le permite transportar hasta 330 pasajeros en una configuración típica de 2 clases, convirtiéndolo en la opción con mayor capacidad de toda la familia Dreamliner. Pero estirar un avión no es tan sencillo como añadir secciones de fuselaje como si fueran vagones de un tren. Cada centímetro adicional de longitud modifica el comportamiento estructural, aerodinámico y de rendimiento de toda la aeronave. Y fue precisamente ahí donde los ingenieros de Boeing tuvieron que resolver algunos de los desafíos más interesantes de todo el programa. El primer gran reto fue el llamado efecto de rotación en despegue. Cuanto más largo es un avión, mayor es el riesgo de que la cola golpee la pista durante el despegue o el aterrizaje, especialmente cuando el piloto levanta el morro del avión para iniciar el ascenso. Para resolver este problema sin rediseñar por completo el tren de aterrizaje, Boeing desarrolló un sistema semirretráctil en la rueda trasera, conocido como el patín de cola semilevadizo, un mecanismo que se retrae parcialmente durante el despegue y el aterrizaje, ganando así los centímetros adicionales de distancia al suelo que la versión estirada necesitaba. El segundo gran desafío fue el peso. Añadir fuselaje significa añadir masa estructural, y esa masa adicional exige un tren de aterrizaje más robusto, capaz de soportar las cargas de un avión considerablemente más pesado en el despegue y el aterrizaje. Boeing reforzó el tren de aterrizaje principal y adaptó buena parte de la estructura interna del ala para absorber estas nuevas cargas, sin sacrificar la ligereza que hacía del Dreamliner un avión tan eficiente. Y aquí aparece uno de los datos más reveladores de todo el proyecto. A pesar de ser el modelo más grande y más pesado de la familia, el 787-10 comparte casi el 95% de las piezas comunes con el 787-900 de las piezas comunes con el 787-9. Esa cifra, que a primera vista podría parecer un simple dato técnico, en realidad revela una filosofía de diseño extraordinariamente inteligente. Boeing no diseñó 3 aviones distintos. Diseñó una plataforma común, capaz de escalarse hacia arriba o hacia abajo según las necesidades del mercado, minimizando costos de desarrollo, simplificando el mantenimiento para las aerolíneas y acelerando drásticamente los tiempos de certificación. Alas, que piensan como un pájaro. Si hay una parte del Dreamliner que condensa toda la ambición aerodinámica del programa, esa es, sin duda, el ala. Las alas del 787 no fueron simplemente diseñadas para generar sustentación. Fueron diseñadas, casi literalmente, para flexionarse como las alas de un ave en pleno vuelo. Gracias a las propiedades de la fibra de carbono, los ingenieros de Boeing pudieron construir un ala más delgada, más larga y con una curvatura mucho más pronunciada que las alas metálicas tradicionales.
Durante las pruebas de certificación, las imágenes de las puntas de las alas del 787 flexionándose varios metros hacia arriba se hicieron virales. Y no era ningún error ni ninguna falla estructural. Era precisamente el comportamiento que los ingenieros habían diseñado. Esa flexibilidad controlada permite que el ala absorba turbulencias de forma mucho más suave, reduciendo las cargas estructurales sobre el fuselaje y ofreciendo como beneficio colateral un vuelo considerablemente más cómodo para los pasajeros. Al mismo tiempo, la forma del ala, con sus característicos racket wingtips, esas puntas alargadas y ligeramente curvadas hacia atrás en lugar de los tradicionales winglets verticales, reduce la resistencia inducida por los vórtices que se generan en la punta del ala durante el vuelo. En términos simples, un ala más eficiente significa un avión que necesita menos empuje de los motores para mantenerse en vuelo, lo cual se traduce, una vez más, en menor consumo de combustible. Y en la industria de la aviación comercial, donde los márgenes de rentabilidad de las aerolíneas dependen en gran medida del precio del combustible, cada punto porcentual de eficiencia representa millones de dólares en ahorro a lo largo de la vida útil de la flota. Motores. El corazón de la eficiencia. Ningún avión, por muy avanzada que sea su aerodinámica o su estructura, puede considerarse eficiente sin motores a la altura de esa ambición. Y en este aspecto, Boeing decidió no imponer un único proveedor, sino ofrecer a las aerolíneas la posibilidad de elegir entre dos opciones: los motores General Electric GEnx-1B o los Rolls-Royce Trent 1000. Ambos motores representan la cúspide de la tecnología de turbofán de alta derivación, diseñados específicamente para maximizar la eficiencia de combustible y minimizar el ruido. Utilizan álabes de ventilador de última generación, cámaras de combustión avanzadas y materiales cerámicos capaces de soportar temperaturas extremas sin degradarse. El resultado son motores que consumen significativamente menos combustible por pasajero transportado que los motores de generaciones anteriores, mientras generan al mismo tiempo mayor empuje. Pero la eficiencia de los motores del Dreamliner no depende únicamente de su diseño interno, también depende de dónde y cómo están instalados. Los motores del 787 incorporan una característica visualmente inconfundible: los bordes dentados en la parte trasera de las góndolas, conocidos técnicamente como chevrons. Estos bordes serrados no son un capricho estético. Su función es mezclar de forma más gradual el aire caliente que sale del motor con el aire frío del exterior, reduciendo significativamente el ruido percibido desde tierra durante el despegue y el aterrizaje. Gracias a esta combinación de diseño aerodinámico, materiales avanzados y tecnología de motores, el Boeing 787 en su conjunto logra reducir el consumo de combustible entre un 20 y un 25%, en comparación con los aviones de tamaño similar que reemplazó. En el caso específico del 787-10, esa eficiencia se traduce en el menor costo por asiento de toda la familia Dreamliner, un dato que ha resultado decisivo para muchas aerolíneas a la hora de decidir qué variante incorporar a su flota. Un avión más eléctrico, que nunca existe una frase que los ingenieros de Boeing repitieron una y otra vez durante el desarrollo del programa Dreamliner: More Electric Aircraft, un avión más eléctrico. Y esta frase no es simplemente una descripción técnica. Representa uno de los cambios más profundos, aunque menos visibles, de toda la aeronave. En los aviones comerciales tradicionales, muchos sistemas críticos, como el aire acondicionado de la cabina, el deshielo de las alas o el arranque de los motores, dependen de algo llamado aire desangrado, o bleed air. Este sistema extrae aire caliente directamente de los compresores de los motores y lo redirige hacia distintos sistemas del avión. Es un método probado y confiable, pero también ineficiente, ya que desviar aire de los motores reduce su rendimiento y aumenta el consumo de combustible. El Boeing 787 eliminó casi por completo esta dependencia. En su lugar, la aeronave utiliza generadores eléctricos de alta potencia, conectados directamente a los motores, capaces de producir hasta 1 millón de vatios de electricidad, una cantidad varias veces superior a la de aviones anteriores de tamaño similar. Esta electricidad alimenta sistemas que antes funcionaban de forma neumática o hidráulica, incluyendo las bombas hidráulicas, el sistema de deshielo de las alas mediante resistencias eléctricas, y una parte significativa del sistema de presurización y ventilación de la cabina. ¿Por qué es esto tan importante? Porque al eliminar la extracción constante de aire de los motores, estos pueden operar de forma más eficiente, y el avión en su conjunto reduce peso al prescindir de gran parte de la compleja tubería neumática que recorría tradicionalmente el fuselaje. Es un cambio invisible para el pasajero,
pero representa una de las mayores reingenierías de sistemas en la historia reciente de la aviación comercial. Respirar mejor a 10.000 metros de altura. Ahora bien, hay un aspecto del Boeing 787-10 que sí afecta de forma directa y perceptible a cada pasajero que sube a bordo, aunque muy pocos sepan explicar exactamente por qué se sienten mejor al final de un vuelo largo. Y ese aspecto tiene que ver con la cabina. En un avión comercial tradicional, la cabina se presuriza a una altitud equivalente de aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar. Gracias a la resistencia estructural superior de la fibra de carbono, capaz de soportar mayores diferencias de presión sin sufrir fatiga del material como ocurriría con el aluminio, Boeing pudo presurizar la cabina del 787 a una altitud equivalente mucho menor, apenas 1.800 metros. Esa diferencia, que en un papel puede parecer insignificante, tiene un impacto fisiológico medible en el bienestar de los pasajeros durante vuelos de larga duración. Pero eso no es todo. La cabina del Dreamliner también incorpora un sistema de humidificación más avanzado, capaz de mantener niveles de humedad considerablemente más altos que los aviones tradicionales, donde el aire suele ser extremadamente seco. A esto se suman ventanas considerablemente más grandes que las de generaciones anteriores, equipadas con un sistema de atenuación electrónica que sustituye a las persianas tradicionales, y un sistema de iluminación LED, programable capaz de simular amaneceres y atardeceres graduales, ayudando a los pasajeros a adaptarse más fácilmente a los cambios de zona horaria. Juntos, conforman una filosofía de diseño centrada en un objetivo muy concreto, que el pasajero llegue a su destino sintiéndose menos agotado. El silencio como ingeniería existe otro elemento del Boeing 787-10 que los pasajeros perciben de inmediato, aunque rara vez se detengan a pensar en la ingeniería que hay detrás. El nivel de ruido dentro de la cabina. Comparado con aviones de generaciones anteriores, el interior del Dreamliner es notablemente más silencioso. Esta reducción del ruido no es casualidad, sino el resultado de múltiples decisiones de diseño trabajando en conjunto. Ya mencionamos los chevrons en los motores, que reducen el ruido generado durante el despegue y el aterrizaje. Pero también influye el propio fuselaje de fibra de carbono, que amortigua las vibraciones estructurales de forma distinta al aluminio, y el diseño interno del aislamiento acústico de la cabina, desarrollado específicamente para absorber las frecuencias de ruido más molestas para el oído humano durante un vuelo de crucero. El resultado es un ambiente interior donde conversar, descansar o simplemente relajarse resulta considerablemente más sencillo que en la mayoría de los aviones de pasillo ancho anteriores. Y aunque este tipo de mejoras rara vez aparecen en los titulares de la prensa especializada en aviación, para millones de pasajeros representan la diferencia entre un vuelo agotador y un vuelo tolerable. Los problemas que estuvieron a punto de hundir el programa. Sería deshonesto contar la historia del Dreamliner únicamente desde el punto de vista de sus logros, porque el camino hacia el 787-10 estuvo lleno de tropiezos, retrasos y crisis que, en su momento, pusieron en duda la viabilidad de todo el programa. El primer gran problema fue el calendario. El 787-8 original debía entrar en servicio en 2008. Sin embargo, la complejidad de coordinar una cadena de suministro repartida en múltiples continentes, sumada a problemas de diseño estructural y dificultades en la integración de sistemas completamente nuevos, retrasó la entrada en servicio hasta finales de 2011, es decir, más de 3 años después de lo planeado. Para una industria donde cada mes de retraso representa pérdidas millonarias, aquello fue un golpe durísimo para Boeing y para su reputación. Pero el problema más grave llegó después. En enero de 2013, apenas un año después de la entrada en servicio del Dreamliner, varias aeronaves sufrieron incidentes relacionados con sus baterías de iones de litio, incluyendo un incidente de sobrecalentamiento a bordo de un avión de Japan Airlines estacionado en tierra y un aterrizaje de emergencia de un avión de All Nippon Airways debido a humo generado por una batería defectuosa. La gravedad del asunto llevó a las autoridades de aviación de Estados Unidos y posteriormente de otros países a ordenar la inmovilización total de toda la flota del Boeing 787 en todo el mundo, una medida extraordinaria que no se aplicaba a un modelo completo de avión comercial desde hacía décadas. Boeing pasó varios meses trabajando junto a reguladores para rediseñar el sistema de baterías, incorporando una carcasa metálica reforzada capaz de contener cualquier fuga térmica, además de un sistema de ventilación directa al exterior en caso de emergencia. La flota regresó al servicio en abril de 2013.
Pero el episodio dejó una marca profunda en la percepción pública sobre la seguridad de una tecnología tan nueva como los materiales compuestos y los sistemas eléctricos avanzados del Dreamliner. Años más tarde, ya con el programa consolidado, Boeing enfrentaría un nuevo tipo de crisis, esta vez relacionada con la calidad de fabricación. Entre 2020 y 2021, se detectaron defectos microscópicos en las uniones entre distintas secciones del fuselaje en varios aviones ya construidos, principalmente relacionados con pequeñas variaciones fuera de tolerancia en la alineación de los paneles de fibra de carbono. Aunque estos defectos no representaban un riesgo inmediato para la seguridad, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó a Boeing detener las entregas de nuevos aviones 787 durante más de un año, mientras la compañía revisaba y corregía sus procesos de fabricación e inspección. Este episodio resultó especialmente costoso para el programa, no solo en términos financieros, sino también reputacionales, en un momento en que Boeing ya enfrentaba un intenso escrutinio público debido a la crisis del 737 MAX. Sin embargo, y esto es importante subrayarlo, ninguno de estos problemas de calidad estuvo relacionado con el diseño fundamental del avión, ni con la tecnología de materiales compuestos en sí misma, sino con los procesos de manufactura y control de calidad durante el ensamblaje. El 787-10. En el mercado global. A pesar de todos estos tropiezos, el programa Dreamliner en su conjunto se convirtió en un éxito comercial rotundo, y el 787-10 en particular encontró rápidamente su nicho específico dentro de las flotas de las principales aerolíneas del mundo. Su combinación de gran capacidad de pasajeros con un costo operativo relativamente bajo lo convirtió en la aeronave ideal para rutas de alta densidad y largo alcance, donde las aerolíneas necesitan maximizar el número de asientos disponibles sin sacrificar la eficiencia de combustible. Aerolíneas como Singapore Airlines, United Airlines, British Airways, Etihad Airways y Emirates han incorporado el 787-10 a sus flotas, utilizándolo principalmente en rutas transcontinentales y algunas de las conexiones de larga distancia más exigentes del mundo. Es interesante notar que, aunque el 787-10 tiene un alcance ligeramente menor que su hermano mediano, el 787-9, esa reducción de alcance rara vez representa un problema real para las aerolíneas, ya que la inmensa mayoría de las rutas donde se utiliza este avión se encuentran perfectamente dentro de su radio de operación. Lo que las aerolíneas obtienen a cambio es una capacidad de pasajeros significativamente mayor y, por lo tanto, un menor costo por asiento disponible, un factor decisivo en la rentabilidad de cualquier ruta comercial. Dreamliner contra Europa. El duelo con el Airbus A350. Ninguna historia sobre el Boeing 787 estaría completa sin mencionar a su rival directo, el Airbus A350. Desarrollado por el fabricante europeo como respuesta directa al Dreamliner, el A350 comparte una filosofía de diseño sorprendentemente similar. Fuselaje mayoritariamente construido en fibra de carbono, motores de alta eficiencia y un enfoque centrado en reducir drásticamente el consumo de combustible respecto a generaciones anteriores. La competencia entre ambos programas ha sido, en gran medida, beneficiosa para toda la industria de la aviación, empujando tanto a Boeing como a Airbus a mejorar constantemente sus diseños, procesos de fabricación y niveles de eficiencia. Cada fabricante ha encontrado sus propios nichos de mercado, mientras el A350-1000 compite más directamente en el segmento de mayor capacidad y alcance. El 787-10 se ha consolidado como una opción especialmente atractiva para aerolíneas que buscan maximizar la capacidad de pasajeros en rutas de largo radio sin necesidad de recurrir a aviones de fuselaje aún más grande, como el Boeing 777 o el Airbus A350-1000. Este tipo de rivalidad tecnológica, lejos de ser negativa, ha acelerado la adopción de materiales compuestos, motores más eficientes y sistemas eléctricos avanzados en toda la industria, beneficiando en última instancia tanto a las aerolíneas como a los propios pasajeros. Lo que el pasajero nunca ve. Si algo demuestra la historia del Boeing 787-10 es que las mayores revoluciones de la ingeniería moderna no siempre son visibles a simple vista. Un pasajero que aborda este avión probablemente jamás notará que está sentado dentro de una estructura de fibra de carbono curada en gigantescos hornos industriales, repartidos por 3 continentes. Probablemente nunca sabrá que la humedad del aire que respira, la presión que siente en sus oídos, o el nivel de ruido que percibe durante el vuelo,
son el resultado de miles de decisiones de ingeniería tomadas con un único objetivo: que ese mismo pasajero llegue a su destino sintiéndose un poco menos cansado. Y quizás ahí resida la verdadera genialidad del Dreamliner. No en un solo avance espectacular, sino en la acumulación silenciosa de cientos de mejoras incrementales, cada una relativamente pequeña por sí sola, pero capaces de transformar por completo la experiencia de volar cuando se combinan todas juntas. El Boeing 787-10 no es simplemente la versión más larga de un avión ya conocido. Es la culminación de más de 2 décadas de investigación en materiales, manufactura, aerodinámica y sistemas eléctricos, condensadas en la variante más grande y más eficiente de toda la familia Dreamliner. Un avión que, a pesar de las crisis, los retrasos y los tropiezos que marcaron su desarrollo, terminó por redefinir lo que significa construir una aeronave comercial de largo alcance. La próxima vez que veas un Boeing 787-10 en la pista de un aeropuerto, con su fuselaje elegante y sus alas estilizadas, quizás lo mires con otros ojos. Porque detrás de esa silueta familiar, aparentemente sencilla, se esconde una de las mayores hazañas de ingeniería jamás llevadas a los cielos. Y la próxima vez que aterrices después de un vuelo largo, sintiéndote sorprendentemente menos agotado de lo habitual, quizás ahora sepas exactamente a quién agradecérselo.